conociendo los elementos, los compuestos que pueden formar, los tipos de enlaces a través de los cuales se forman estos compuestos, nosotros podemos inferir propiedades de los materiales que se fabrican con estos compuestos y que los usamos en la vida cotidiana o en la industria. El poder inferir propiedades de los materiales para un ingeniero es importante porque me permite con ello tener precaución en el manejo de estas sustancias en la industria, como también tener criterios para poder hacer diseños de procesos, de equipos, o sea, es una infinidad de aporte que le hace la química al ingeniero, sobre todo al ingeniero químico, al ingeniero industrial, que es un ingeniero de industria, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que justamente las propiedades que presentan estos elementos o compuestos que forman estos elementos tienen mucho que ver con el tipo de enlace que presentan dentro de su estructura. Y esos tipos de enlace pueden ser de uno o de otro tipo en función de cómo es su estructura atómica. Por lo tanto, la base para iniciar el estudio de todo lo que nosotros tenemos que ver en esta asignatura es justamente la unidad 1. Conocer cómo es la estructura del átomo, cuáles son las partículas fundamentales, qué importancia tienen y, digamos, qué hacen dentro del átomo y qué le aportan para el comportamiento de ese elemento, como elemento en sí o formando parte del compuesto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a repasar, porque todos tenemos ya, en cierta manera, idea de lo que es el átomo y de cuáles son las partículas subatómicas. En la diapositiva que están viendo, también un resumen de esas partículas. En el esquema o dibujo que tenemos al costado, estamos viendo una representación esquemática de lo que podríamos decir que es el átomo. Siempre se lo define como integrado o formado por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones, ¿sí? Acá se está señalando que esto que está pintado de azul sería el núcleo. Dentro del núcleo tenemos los neutrones, que acá están en color gris, y los protones en color rojo. Alrededor del núcleo tenemos orbitando a los electrones, que están acá simulados con estas esferitas donde dice E-. Bueno, después dentro de los protones y neutrones aparecen estas esferitas celestes que son lo que se conocen como quarks. Los quarks no son otra cosa que partículas subatómicas más pequeñas todavía que los neutrones y los protones y que los integran. Nosotros no los vamos a estudiar, apenas los vamos a mencionar, simplemente para que sepan que existen y que se estudian más que nada dentro de lo que es la física nuclear. Nuestro estudio abarca más que nada las otras partículas más comunes, como son el neutrón, el protón, el electrón, porque son las partículas que nos interesan para el estudio, el tipo de estudio que vamos a hacer en química inorgánica, porque vamos a estudiar enlaces, vamos a estudiar reacciones, vamos a estudiar propiedades. Y básicamente en el tipo de enlace, en el comportamiento que tienen las sustancias en función del tipo de enlace, interviene el electrón, no el núcleo, sino el electrón. Por eso es que solamente a los quarks lo vamos a mencionar para que sepan que existen, pero nos vamos a limitar entonces a saber que principalmente las partículas que nos interesan para nuestro estudio son neutrón y protón dentro del núcleo y orbitando fuera del núcleo los electrones. En la tablita que está acá en el costado tenemos representados el electrón, el protón y el neutrón con el símbolo que normalmente se suele usar. Vamos a acordar entonces que cuando nos refiramos al electrón vamos a usar la letra E con un signo menos para indicar que su carga es negativa, el protón la letra P con una carga positiva, porque bueno, el protón tiene carga positiva, y el neutrón con la letra N minúscula que no tiene carga, por eso no tiene ningún símbolo de signo acá.
En la tercera columna tenemos la masa. Si ustedes se fijan, protón y neutrón tienen masa muy parecida y mayor que el electrón. El electrón es mucho, mucho más liviano eh, y en cuanto a la carga, bueno, sí, el electrón y el protón tienen la misma carga y el neutrón carga cero. En la tabla que tenemos abajo, allí está sintetizado el nombre de que lo descubrió a cada una de estas partículas, electrón, protón, neutrón, y el tamaño. El tema del tamaño para este seminario es importante, el seminario 1 del cual nosotros vamos a hablar ahora, es importante porque nos va a ayudar a sacar conclusiones en algunos puntos del seminario donde se analizan o determinan o calculan algunas variables que nos dan información sobre todo una parte del principio de incertidumbre. Nos sirve entonces tener una idea de la diferencia de tamaño que hay. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a tamaño y masa de estas partículas, del núcleo y del átomo? Bueno, en cuanto al núcleo, el núcleo es muy pequeño en comparación a todo el átomo. Se dice que el núcleo es 100.000 veces más pequeño que el átomo, 100.000 veces más pequeño que el átomo. Y el tamaño del átomo no es que se conoce con exactitud, está determinado por el movimiento de los electrones. O sea, el modelo atómico actual es un modelo probabilístico que dice que los electrones se están moviéndose alrededor en un espacio, alrededor del núcleo, y bueno, depende del tamaño de ese espacio, es que el tamaño del átomo. O sea que básicamente lo que se sabe es que el átomo es casi por completo un espacio vacío, donde hay un pequeño lugar que es 100.000 veces más pequeño que todo el átomo, donde está el núcleo. Y en el núcleo están el electrón y el protón. Y el electrón está alrededor, en alguna parte, moviéndose alrededor del núcleo. En cuanto, bueno, eso en cuanto, como para que tengan una idea de la diferencia de tamaño. Por ejemplo, acá abajo como síntesis, si la imagen tuviera escala y los protones y neutrones midieran 10 centímetros, entonces los quarks y los electrones medirían 0,1 milímetros, como para que tengan una idea, y el átomo 10 kilómetros. Miren la diferencia de tamaño. O sea que es como si el átomo fuera un estadio de fútbol y un granito de arena colocado dentro de ese estadio sería el núcleo. Mucha diferencia. Sí, y la mayor parte del espacio vacío. Bueno, a raíz de eso es que también podemos hablar de diferencias de masa entre estas partículas y la masa del átomo en sí. Si nos fijamos, entonces protón y neutrón tienen masa muy parecida, el electrón es mucho más liviano, la masa entonces del átomo se dice que prácticamente está concentrada en el núcleo, porque son mucho más pesados. Para tener una idea, bueno, la masa del electrón es 1836 veces más, es más pequeña que la del protón. Esa diferencia de masa. Entonces podríamos decir que el peso o la masa del electrón es insignificante frente a la masa del protón, es muy pequeño. Entonces, si consideráramos solo la masa del neutrón y del protón, podríamos decir que tenemos casi la masa del átomo en cuestión. Entonces, es muy correcto decir que la masa del átomo prácticamente está concentrada en el núcleo. Bueno, de acuerdo a todo esto que les dije, podemos concluir entonces que en cuanto a reactividad, bueno, ¿cuáles de estas partículas subatómicas tienen que ver con esa propiedad del elemento en cuestión, que esté formado por un átomo? Los electrones, ¿sí? Son los que van a participar en la formación de los enlaces
y en las reacciones químicas que tenga participación el elemento. Entonces, la reactividad, la capacidad de formar enlaces y reaccionar se deben principalmente a los electrones que tiene el átomo. Ahora, entonces, ¿qué dato o qué importancia tienen los protones, por ejemplo? Bueno, a los protones no les pasa nada cuando un átomo participa en la formación del enlace. O sea, no hay pérdida ni ganancia de protones. En cambio, de los electrones puede haber pérdida, ganancia, copartición y en fusión de eso se forman los enlaces químicos. Pero ¿qué pasa con los protones? Bueno, los protones no pasa nada. Entonces, los protones son los que permiten identificar el tipo de elemento. Siempre que yo me esté refiriendo a átomos del mismo elemento y tiene la misma cantidad de protones. Por eso es que si yo sé el número atómico que me da la cantidad de protones, yo sé de qué elemento se trata. Cuando nosotros vemos la tabla periódica, esta es la tabla que vamos a manejar, la AZ editora, yo después también se la comparto en el aula. Fíjense que nosotros ahí tenemos el dato del número atómico, peso atómico y otras propiedades acá alrededor, el símbolo del elemento y la configuración electrónica. Ese número atómico me identifica el elemento y me da la cantidad de protones que tiene el núcleo de ese elemento. ¿Sí? Sí o sí me identifica el elemento. No hay otro elemento que tenga número atómico 3 que el litio. No importa si tengo litio 0, litio más 1, o sea, litio como átomo neutro, como catión, siempre que sea litio, Z vale 3. ¿Sí? No puedo decir lo mismo de la cantidad de electrones, porque es la cantidad de electrones la que se modifica cuando ese átomo de litio está como átomo neutro o como catión. La cantidad de electrones, entonces, no me representa el elemento, pero el número atómico, que siempre me da la cantidad de protones, sí. Entonces, siempre que yo les diga el elemento con número atómico 6, me estoy refiriendo al carbono. Estará como átomo neutro, como catión, no me interesa, pero número atómico 6 es carbono. ¿Sí? Y así vale para cada elemento. Bien. Al ir transcurriendo los años, se fueron proponiendo diferentes modelos atómicos. Allí están sintetizados los modelos que por ahí han sido más importantes en el transcurso de la historia. El de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger, que sería el modelo atómico actual. Bueno, en el caso del modelo atómico de Dalton, fue un modelo básicamente que fue propuesto por Dalton en una época donde se habían estudiado o medido masas de compuestos o elementos que participaban en reacciones químicas, en una época de la historia donde se propusieron y se definieron las leyes ponderales de la química, como la ley de Lavoisier, la de Proust, y desde allí se infirió y se propuso ese modelo que básicamente, si ustedes se fijan en el esquema, es representativo del modelo, es una esfera sólida, indivisible, que no se puede destruir, o sea, como que la partícula más pequeña que tenía la materia era el átomo, y no habían partículas subatómicas, era el átomo lo más pequeño que había. Ese era el modelo atómico de Dalton. Este modelo tenía su utilidad, sí, porque como les hablé de las leyes ponderales, básicamente este modelo permite entender los cálculos estequiométricos, las proporciones de los átomos que usan para combinarse y formar los compuestos. También en esa época fue importante la introducción del concepto de mol. Bueno, todo eso fue consecuencia de la propuesta de ese modelo atómico.
Pero, bueno, sabemos, por lo que hoy sabemos de cómo está constituido el átomo, que tenía muchas falencias. El modelo de Thomson, básicamente, es el que se conoce como el modelo del budín de pasas. Por eso, si se fijan allí, se ve una esfera cargada positivamente, por eso aparecen los signos más, y donde los electrones, que son los de las esferas de carga negativa, están distribuidos de manera uniforme en toda la esfera, porque en ese entonces ya se sabía que la materia era eléctricamente neutra. Entonces tenía que haber una distribución uniforme de esas cargas de tal manera que como en todo el átomo sea eléctricamente neutro. ¿Cómo llegó Thomson a proponer ese modelo de pastel de pasas o budín de pasas? Bueno, a través de experiencias con tubos de rayos catódicos, que ya vamos a verlo ahora rápidamente en TEINA, ¿sí? Bueno, ¿qué importancia tuvo este modelo? Bueno, como se descubre, sobre todo con Thomson, con su experiencia con tubos de rayos catódicos, la existencia del electrón, se puede demostrar de esa manera entonces que la materia tiene naturaleza eléctrica. Y ya con eso se concluye también que no era el átomo la menor partícula que podía contener la materia, sino que había partículas subatómicas, como por ejemplo allí Thomson descubre el electrón. Bueno, en el modelo de Rutherford, este tercer modelo, fíjense que ese es ya el modelo que se conoce como modelo planetario o modelo nuclear. Este modelo se dedujo en función a la experiencia con la lámina de oro. Se bombardeó una lámina de oro fina con partículas alfa y se vio que algunas partículas eran rebotadas, y esas pocas partículas que eran rebotadas porque al chocar con el núcleo que tiene carga positiva, porque ahí están los protones, eran desviadas brutalmente, pero la mayoría pasaba de largo. ¿Por qué? Porque el núcleo es muy pequeño en comparación al átomo. Como ya se sabía que existía el electrón, entonces se concluyó que había un pequeño lugar dentro del átomo, muy pequeño, que tenía una carga positiva potente, fuerte, y eso era el núcleo. Por eso es que el modelo de Rutherford es así, el modelo nuclear, o sea, habla de la existencia de un núcleo con carga positiva y los electrones orbitando a su alrededor. El modelo que sigue, representado allí, es el modelo de Bohr, que es hasta donde vamos a llegar hoy, ¿sí? Mañana ya vamos a ver todo lo referente al modelo atómico actual para terminar esta teoría. En el modelo de Bohr, bueno, este modelo fue necesario introducirlo porque este modelo de Rutherford no podía explicar este otro modelo, porque según la física clásica, si yo tengo una carga como un electrón que está constantemente orbitando, como en este modelo nuclear, tiene que estar constantemente emitiendo energía, y si va emitiendo energía va a ir perdiendo energía, o sea, se iría cada vez acercando más al núcleo hasta que caería, o sea, se destruiría constantemente el átomo. Entonces este modelo no podía explicar la estabilidad del átomo, ni tampoco podía explicar qué son los espectros atómicos, que ya vamos a ver después. Entonces tenía esas falencias este modelo, y esas falencias luego las salva el modelo de Bohr con sus postulados, que ya vamos a ver cuáles son. El modelo de Bohr ya introduce la mecánica cuántica, ya con esos postulados, que ya vamos a ver cuáles son, tira por abajo los problemas que tenía el modelo de Rutherford. Y bueno, la falencia de este modelo de Bohr es que era muy útil para el átomo de hidrógeno, que tiene un solo electrón, pero para los otros átomos no, porque no podía explicar, por ejemplo, espectros atómicos de otros átomos ya polielectrónicos. Pero sí, lo interesante del modelo atómico de Bohr es que ya introduce la mecánica cuántica, la ecuación de Planck, la cuantización de la energía, que es la base fundamental, digamos, para la propuesta del modelo atómico actual. Bueno, vamos a ver rápidamente, para el caso de la experiencia de Thomson, cómo trabajó,
recordemos acá un poquito el modelo de Thomson, es este, el del budín de pasas. Veamos qué hizo para proponer ese modelo. Bueno, él sostuvo, él hizo experiencias con lo que se conoce como tubo de rayos catódicos, que básicamente es un tubo de vidrio que tiene en un extremo pintado con una sal que era fosforescente, introduce dos láminas metálicas que las conecta a una fuente de alto voltaje y hace un vacío dentro de los tubos. No se lograba hacer un vacío completo, algo de gas quedaba. Por eso es que en muchos libros, cuando se habla de estos tubos de descarga o de rayos catódicos, se dice que había gas a muy baja presión. ¿Sí? Lo que pasa es que no se había hecho un vacío total, quedaba algo de gas, muy poco, pero había. Al conectarse esa fuente de alto voltaje, estas son láminas metálicas, los electrodos, esta fuente me aporta muchos electrones en el cátodo. Y lo que pasa es que esos electrones, al bombardear, digamos, en cierta manera, al material del cátodo, hace que el cátodo, o sea, el metal del cátodo, expulse electrones. Y esos electrones son los que se ven como rayos catódicos. Una cierta luminosidad se ve que sale desde el cátodo y que se dirigen hacia el ánodo. ¿Por qué se dirigen hacia el ánodo? Bueno, estos tienen, los electrones ya saben que tienen carga negativa y el cátodo es el borne positivo, en el caso de la fuente. Entonces, existe esa atracción. Bueno, esos rayos que observó Thomson le llevó a él a hacer una serie de experiencias para determinar si tenían carga, si tenían masa, y poder definir entonces qué es lo que estaba pasando. ¿Qué hizo? Por ejemplo, repitió la experiencia colocando en el camino donde se habían generado esos rayos catódicos algún material sólido, por ejemplo, acá aparece una cruz, para ver qué pasaba con esos rayos. Y lo que vio es que se proyectaba la sombra exactamente detrás. Bueno, con eso le queda claro que esos rayos catódicos viajan en línea recta. ¿Sí? Viajan en línea recta, por eso podían proyectar la sombra del objeto de esa manera. También hizo la experiencia colocando una especie de molinete y lo que vio es que producía el movimiento de un molinete en la transición, digamos, de esos rayos a través de ese molinete. Eso indica que algo está golpeando el molinete, o sea, eso le da idea de que las partículas que componen esa radiación tienen masa. Entonces ya va determinando dos propiedades. Esos rayos catódicos viajan en línea recta, tienen masa, y luego los probó qué pasaba con esos rayos cuando lo afectaba con un campo magnético, por ejemplo acá para simular el campo magnético un imán, o un campo eléctrico, que están las placas, ¿sí? De la fuente eléctrica. Lo que observó en ambos casos, tanto al exponer esos rayos a campos magnéticos, campos eléctricos, es que se desviaban. Y se desviaban de tal manera que la forma en que eran atraídos nos daban la pauta de que tenían carga entonces. Eran desviados hacia el borne positivo, en el caso de aplicar un campo eléctrico, lo que implica que estos rayos tenían partículas con cargas negativas. Determinó entonces que esos rayos catódicos estaban compuestos por partículas que tenían masa, que viajaban en dirección recta y que tenían carga negativa. Lo que hizo, acá yo en el PDF les voy a pasar esta deducción para que sepan cómo se hizo, pero solo lo voy a explicar rápidamente. Lo que hizo fue determinar la relación carga-masa del electrón, de esas partículas que notó que componían esos rayos catódicos. Acá se observa el rayo catódico, el campo eléctrico al cual somete esos rayos. Ese campo eléctrico hace que las partículas se desvíen acercándose al borne positivo, o sea, el rayo se desvía hacia el punto A. Y lo que hizo luego fue aplicar un campo magnético de tal manera de actuar
produciendo la desviación en sentido contrario, o sea, hacia el punto C, pero lo afectaba de tal manera de buscar que se centre la radiación en la dirección de tal manera que incida en el punto B. ¿Por qué hacía esto? Porque la intención era igualar el campo eléctrico al campo magnético, o sea, ambas fuerzas. Entonces, matemáticamente, lo que está hecho acá para deducir la relación carga-masa es eso. Se tiene acá la expresión de la fuerza del campo eléctrico, de la fuerza del campo magnético, como acá hay un movimiento, digamos, circular, podríamos decir, acá hablamos de la relación entre ese movimiento y la aceleración de ese movimiento, y igualamos ese campo magnético a fuerza por aceleración, desde lo que sabemos desde física. Despejamos, es decir, la relación carga-masa, y sabemos que en el punto a donde queremos llevar esa radiación, que es el punto B, es igual a la fuerza eléctrica y fuerza magnética. Al igualarlas encontramos una relación. Entonces, entre la velocidad, el campo eléctrico y el campo magnético, reemplazamos eso en la relación carga-masa, y se encuentra entonces una expresión de relación carga del electrón, que es E, masa del electrón, que es M, expresado en función del valor del campo eléctrico, campo magnético y ese radio de curvatura de ese movimiento circular que describe ese rayo cuando lo afectamos con el campo magnético para enderezar, diríamos, el rayo. Bueno, eso sería a grandes rasgos en lo que se hace en esa deducción. Lo que interesa es que con esta experiencia, entonces, si bien no se tenía el valor de la carga y de la masa del electrón, pero ya se había conocido la relación carga-masa, que luego iba a permitir la determinación de esos valores. Bueno, eso en cuanto al descubrimiento del electrón. El descubrimiento del protón tiene que ver con experiencias que realizó Goldstein con los rayos canales. Bueno, los rayos canales, para descubrir los rayos canales, se hizo prácticamente la misma experiencia, nada más que fíjense en que digamos, la alteración que se hizo en el tubo de rayos catódicos fue que al cátodo se lo perforó. Ven que tiene orificio el cátodo. Y como ya sabemos, acá está entonces, ánodo y cátodo, se aplica la fuente, digamos, de alimentación. Desde el cátodo se generan electrones que son atraídos por el ánodo, entonces describen esta trayectoria. Sabemos también que en el tubo de rayos catódicos queda algo del gas que contenía, porque no se hace un vacío total. Y lo que ocurre acá es que cuando se generan esos rayos catódicos, al chocar con los átomos, acá por ejemplo, supongamos si el gas fuera hidrógeno, esta H que aparece allí estaría representando al gas que se encuentra dentro del tubo de rayos catódicos. Al chocar con estos rayos catódicos, se ioniza el gas. Entonces pierde electrones, arranca electrones y se transforma en catión. Y estos atraviesan el cátodo en la dirección contraria a los rayos catódicos, a través de esos canales o agujeros que tiene el cátodo, y se ve esa radiación. Y estos rayos que se ven detrás del cátodo perforado es lo que se conoce como rayos canales. Luego se hicieron experiencias mediante las cuales se determinaron que tenían carga positiva, o sea, al probarlo con campos eléctricos y campos magnéticos, se determinó que esta radiación tenía carga positiva. Y se los llamó rayos canales porque se producían después de atravesar el cátodo que tenía estas especies de perforaciones o canales que permitían el paso de esa radiación. Bueno, como esta experiencia se realizó no solamente trabajando con hidrógeno, sino también con otros gases,
cuando se trabajaba con hidrógeno, que es el gas más liviano que hay, la partícula que se producía era el ion hidrógeno o el protón. Cuando se trabajaba con otros gases se producían otros cationes, pero siempre había una relación, digamos, de proporcionalidad. Entonces se sabía que allí había una unidad fundamental con carga positiva que se estaba produciendo independientemente de cuál sea el gas que esté encerrado acá. Y así es como se determinó que existía entonces el protón. Bueno, para hablar de la experiencia de Millikan, es decirle básicamente en qué consistió y para qué sirvió. Bueno, Millikan lo que hizo fue una experiencia que se la conoce mucho en bibliografía sobre la experiencia de las gotitas de aceite. En un recipiente atomizó gotitas de aceite que estaban cargadas eléctricamente, aplicó un campo eléctrico de tal manera de igualar a la fuerza gravitacional, que ya sabemos que por fuerza de gravedad los cuerpos siempre en cualquier lugar tienden a caer. Entonces, ese campo eléctrico se aplicó para evitar que estas partículas o gotitas de aceite que estaban cargadas caigan. En función de hacer esas experiencias, donde se trataba entonces de igualar la fuerza de ese campo eléctrico con la fuerza magnética, al plantear esa relación, que está planteada acá matemáticamente, es que logró descubrir la carga del electrón. Si bien no todas las partículas tenían la misma carga, pero sí siempre era un número, era n veces la carga del electrón, la carga que adquirían las gotitas de aceite. Entonces sabía que había una unidad fundamental de carga, que era la carga del electrón, y que se determinó con este valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Como ya se conocía la relación carga-masa, que acabamos de ver con Thomson, al conocerse la carga del electrón, se pudo determinar con esa relación carga-masa la masa del electrón. Entonces acá tienen el valor de la masa del electrón. Bueno, esa es la importancia entonces de la experiencia de Millikan. Permitió determinar la carga del electrón, y como ya se conocía la relación carga-masa por la experiencia de Thomson, se pudo determinar la masa del electrón. Bueno, básicamente, ¿cómo se descubrió el neutrón? Bueno, el descubridor del neutrón fue Chadwick, que básicamente lo que hizo es contar con una fuente radiactiva que me proporcionaba radiación alfa. La radiación alfa no son otra cosa que núcleos de átomos de helio cargados positivamente, que incidieron sobre una lámina finita de berilio, y lo que notó fue que al incidir los rayos alfa en la placa de berilio se produció una radiación muy fuerte, muy penetrante, que no tenía carga, y que cuando la hacía incidir sobre una lámina de parafina, la parafina es un hidrocarburo que tiene muchos átomos de carbono, de hidrógeno también, y lo que notó es que podía hacer que se desprenda una radiación que estaba formada por protones. Esta. A raíz del bombardeo con esa radiación muy penetrante, se desprendía protones del bloque de parafina. Y usó un contador Geiger para poder medir esa radiación que se producía. Esta radiación muy penetrante, como era muy penetrante, muchos de los científicos en esa época pensaron que era radiación gamma, que es una radiación que no tiene carga, no tiene masa, porque es una radiación electromagnética, puramente electromagnética. Entonces,
ellos de esta manera se dieron cuenta que esta radiación no podía ser radiación gamma, o sea, rayos gamma, porque esta radiación, para poder producir la expulsión de estos protones, tenía que ser una radiación formada con partículas que tengan masa, para que tengan esa fuerza de poder producir la expulsión de estos protones. Entonces, de esa manera ellos pudieron inferir que esas partículas que estaban formando esta radiación penetrante no eran rayos gamma, que no tenía carga y que tenía masa. Y bueno, de esa manera entonces se supo que habían partículas en el átomo que no tenían carga, pero sí tenían masa y eran los neutrones. Bueno, hasta ahí lo que hice fue hablarles de las partículas subatómicas, cómo se descubrieron y cuáles fueron las experiencias que llevaron a su descubrimiento. Hablemos ahora un poquito del modelo atómico que sigue, que sería el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford, que ya va un poquito más allá, porque es el modelo, digamos, el modelo que ya habla de la existencia de un núcleo. Ese se basó en una experiencia que consistió en también contar con una fuente radiactiva que me aportaba radiación alfa, o sea, núcleos de helio cargados positivamente. Es importante el tema de la carga que tienen las partículas que forman los rayos alfa. Acuérdense, carga positiva. ¿Qué hizo? Bombardeó con esa radiación alfa una lámina de oro y, o sea, estaba bombardeando átomos de oro. Y lo que notó es que la mayoría de los rayos alfa pasaba la lámina como si nada. ¿Cómo se daba cuenta de esto? Usó una pantalla fluorescente, o sea, una pantalla que cuando chocaba la radiación emitía un chispazo. Bueno, de esa manera se daba cuenta que casi toda la radiación pasaba, pero había una que otras partículas de estos rayos alfa que eran algo desviados y casi ninguna, pero había una que otra, era rebotada directamente al incidir sobre la lámina. ¿Eso qué quiere decir? Para que haya un rebote es que estas cargas positivas del rayo alfa estaban topándose con algún lugar que también tenía el mismo tipo de carga, porque cargas del mismo signo se repelen. O sea, que si bien casi eso no ocurría, esto me estaba dando la pauta de que el átomo, la mayor parte del átomo está vacío, que había algún pequeño espacio muy pequeño en el átomo donde había una concentración muy fuerte de carga positiva. Entonces esto le dio la pauta de que el átomo, proponer que el átomo tenía un núcleo cargado positivamente y que alrededor estaban los electrones distribuidos uniformemente o moviéndose, digamos, alrededor del núcleo, pero como el espacio es tan grande, no dificultaban la trayectoria de partículas alfa. Así es como él propone su modelo nuclear. Bueno, ¿cuál es la falencia de este modelo? El de Rutherford. Bueno, lo que ya les había dicho, que si yo tengo electrones girando alrededor de un núcleo, esos electrones, según la física clásica, están constantemente emitiendo energía. Si algo está emitiendo energía al moverse, va a ir perdiendo energía, entonces estaría describiendo una trayectoria como en espiral y cada vez acercándose más al núcleo hasta que caería y el átomo se destruye. En ese caso todos los átomos serían inestables. No había ningún átomo estable porque terminaría perdiendo energía. Y eso no es verdad. Entonces este modelo falla. Bueno, antes de hablar del modelo de Bohr, hay que hablar de lo que es un cuerpo negro. Bueno, un cuerpo negro es un cuerpo, para la redundancia, es un cuerpo que en realidad no tiene existencia real, que es, podríamos decir, un objeto ideal, pero que se usa para poder hablar de determinadas propiedades como las que vamos a ver ahora. Básicamente, ¿qué propiedades tiene un cuerpo para ser considerado cuerpo negro?
Un cuerpo negro sería un cuerpo que es capaz de absorber toda la radiación que incide en él y no la va a reflejar, pero sí puede luego emitir energía, pero esa emisión de energía va a ser mayor o menor en función de la temperatura a la que se encuentre ese cuerpo. ¿Qué cosas de nuestra vida se aproximarían a lo que sería un cuerpo negro? Las estrellas, por ejemplo. Podríamos considerar un horno de la cocina, pero muy alejado. Puede ser una caja que esté toda cerrada, pintada de negro por dentro, de un color negro mate, con un pequeño agujerito donde podamos introducir una radiación y que luego esa radiación nos puede escapar, que quede toda contenida dentro. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que haría un cuerpo negro? Dijimos, si le hacemos incidir una radiación, lo que va a hacer es absorber toda la radiación y va a emitir radiación en función de la temperatura a la que se encuentre. ¿Qué se observa? ¿Qué pasa? Acá tenemos una gráfica donde está representada la intensidad de la radiación que emitiría un cuerpo negro. Imaginemos que tenemos un cuerpo negro en el cual hacemos incidir radiación, absorbe toda la radiación y luego emite. Es lo que puede hacer un cuerpo negro. Bueno, cuando emite, acá lo que tengo en abscisa, no está puesto, pero acá sería longitud de onda. Acá tengo longitudes de onda bajas, ¿verdad? Altas, ¿sí? O largas longitudes. Podemos ser cortas o largas. Bueno, para longitudes de ondas bajas o muy altas, la intensidad de la radiación que emite es baja. Emite radiación de varias longitudes de onda. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que ese cuerpo negro absorbe energía y que luego emite, pero cuando emite radiación de varias longitudes de onda. Es una mezcla de radiaciones de distintas longitudes de onda. Pero la intensidad de esa radiación que emite es baja para las radiaciones de longitudes de ondas bajas o altas. Y que hay un pico, una longitud de onda pico, para la cual será la máxima intensidad en la radiación emitida. Y bueno, esa es la que más se va a notar. Esa es la radiación que más se va a ver o se va a notar, porque algunas radiaciones no se ven, pero se sienten o se notan. La que caiga acá, en el pico. Bueno, eso es lo que experimentalmente pasa. Según la física clásica proponía que la radiación, bueno, se comportaba como ondas, nada más, y tenía ecuaciones derivadas de ese comportamiento, como la de Rayleigh-Jean, que al aplicar al comportamiento de un cuerpo negro, lo que se podía inferir es que lo que iba a ocurrir con la radiación que emitía el cuerpo negro una vez que le hacía incidir una radiación era que iba a seguir este patrón. O sea, que el cuerpo iba a emitir radiación de manera continua y para las longitudes de onda más bajas iba a llegar a infinito la intensidad de la radiación emitida. Y eso no es lo que en la práctica pasaba. En la zona de las bajas longitudes de onda, tenemos las radiaciones más energéticas y a ver si acá lo podemos ver. Tenemos longitud de onda, esto es el espectro electromagnético.
O sea, acá me van apareciendo los distintos tipos de radiaciones que podemos tener. ¿Sí? Fíjense acá, dice wavelength, entonces sería la longitud de onda. Acá tenemos longitudes de ondas pequeñas, acá tenemos longitudes de ondas grandes. ¿No? Entre las longitudes de ondas pequeñas, más pequeñas, tenemos los rayos gamma, rayos X, ultravioleta. Está el visible, que acá caería en este rango, entre los 700 y 400 nanómetros, tenemos la zona del visible, o sea, las radiaciones que caen dentro de este rango de longitud de onda son las que podemos ver, y depende en qué valor las vemos con estos colores. Todas las que caen fuera de este rango visible, o sea, con longitudes de onda corta como rayos gamma, rayos X, ultravioleta, no lo vemos. No lo vemos. Pero son radiaciones de mucha energía. Y después tenemos, para longitudes de onda más grandes, la zona del infrarrojo, que nosotros no las vemos ya tampoco, pero sí las podemos percibir. Esas son radiaciones que las percibimos como calor. Tenemos los microondas, las ondas de radio, ¿no? De onda corta y onda larga. Bueno, esas son radiaciones de longitud de onda más larga, pero son de energía menor. Estas radiaciones que tienen menor longitud de onda son radiaciones de mucha energía, ¿no? Mucha energía. Cuanto mayor la longitud de onda, son menos energéticas las radiaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos hablando de que si yo caigo en la zona de las bajas longitudes de onda, estoy cayendo, por ejemplo, en la zona del ultravioleta, ¿no? Si yo caigo en las zonas de mayores longitudes de onda, ya tengo infrarrojo, ondas de radio, ¿sí? Bueno, acá, entonces, sí, la radiación, según la física clásica, se dispara para desprenderse de manera infinita en la zona de las menores longitudes de onda, estaríamos cayendo en esta zona, menores longitudes de onda, en la zona, por ejemplo, del ultravioleta, o sea, radiaciones muy potentes, muy fuertes, de mucha energía. Y eso no es verdad, no es verdad. Entonces, eso se conoce, esa incongruencia, digamos, entre lo experimental y lo teórico, se conoce como catástrofe ultravioleta. Eso es lo que van a encontrar en los libros como catástrofe ultravioleta. Ese error, digamos, en la inferencia desde el uso de la física clásica al proponer, bueno, qué es lo que ocurriría en la emisión de un cuerpo negro. Bueno, en realidad, quien salvó este grave error, digamos, de la física clásica fue Planck, que podría decirse que es como el padre de la teoría mecánico-cuántica, porque él propone que el cuerpo, una vez que absorbe la radiación, no emite de manera continua, no emite de manera continua, sino que lo hace de manera discontinua, y que emite la radiación en forma de paquetes o cuantos de energía. Al proponer eso es que se podía justificar que la radiación que emite un cuerpo negro, si hacemos la curva, tenga esta forma. Era la única forma de demostrar que eso era lo que se daba experimentalmente. ¿Sí? Gracias a Planck. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? Les había dicho que el cuerpo negro se caracterizaba porque absorbía toda la radiación y que luego podía emitir una mezcla de radiaciones de distinta longitud de onda, y que en esa emisión habían radiaciones de una
longitud de onda para la cual tenía pico de emisión y que dependía de la temperatura. Entonces eso está representado acá. Tenemos esta curva en rojo, en azul y en amarillo. En rojo, para cuando ese cuerpo negro se encuentra a 600 grados Kelvin. En azul, para cuando ese cuerpo negro está emitiendo a 1000 grados Kelvin. Y en amarillo a 1500 grados Kelvin. Fíjense que siempre la curva tiene esa forma de campana, pero que ese pico de emisión de radiación se va desplazando más hacia las longitudes de onda más cortas cuanto más caliente está el cuerpo negro. ¿Mm? Entonces, si caemos en la zona del visible, podemos ver distinto color en función de la temperatura del sólido. ¿Cómo o por qué? Porque lo que nosotros vamos a tender a ver es la radiación, o a percibir, porque a veces no se ven, es la radiación que corresponde al pico más alto de esa emisión. Entonces, dependiendo de si el cuerpo está, por ejemplo, más frío, medianamente caliente o muy caliente, va a ser diferente el color que voy a ver si es que estoy cayendo siempre en la zona del visible. Si yo tengo longitudes de onda más largas y estoy cayendo dentro de la región del visible, voy a ver a lo mejor que el sólido está caliente, pero en color rojizo. Si lo tengo un poco más caliente al cuerpo negro, bueno, voy a ver un color entre amarillo, verde, en el sólido caliente, porque está emitiendo radiación en la zona del visible que corresponde a los valores de longitud de onda de ese color, ¿sí? En el pico. Y si el cuerpo negro está a una temperatura mucho más alta, entonces va a estar desplazado hacia, supongamos, la zona del visible, donde tengo menor longitud de onda y que correspondería entonces ya, por ejemplo, a un color azul. Y de ahí es, por ejemplo, que los científicos, los astrólogos, por ejemplo, según el color de las estrellas, que ustedes saben que en el universo hay estrellas que tienen diferentes colores. Depende del color de las estrellas, ellos pueden tener idea entonces de la temperatura en la que se encuentran esas estrellas, de acuerdo a esto. Bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué estamos hablando de esto del cuerpo negro? Porque la importancia que tiene es que este fenómeno que, digamos, ocasionó tanta discrepancia entre lo experimental y lo teórico de la física clásica, lo pudo explicar Planck. ¿Sí? Planck, que propuso que la radiación no se emite de manera continua, sino en forma de paquetes o cuantos de energía. Eso quiere decir que un cuerpo no va a emitir de manera continua energía y por lo tanto esta no se va a ir acumulando y aumentando de manera indefinida como se puede inferir desde la física clásica. Y la ecuación que él propone para calcular la energía, digamos, de un cuanto de luz, un cuanto sería un paquete de energía, es igual a la constante de Planck, que es H, que es 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la frecuencia. Con esto, bueno, estamos viendo que está aceptando un comportamiento de ondas de la radiación, porque le estamos adjudicando propiedades de ondas, como frecuencia, longitud de onda, y también propone que estas radiaciones viajan a la velocidad de la luz. Esa velocidad a la que viaja la radiación siempre va a ser la velocidad de la luz en el vacío. O sea, depende del medio donde se esté transfiriendo la radiación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Ya hablé mucho yo. ¿Se va entendiendo hasta allí, chicos?
si puede responder alguno. Sí, profesora. Bueno, ya nos vamos a meter ahora un poco a la parte práctica y ya va a ser menos aburrido esto, pero que tenía que hablarles de esto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora un poco de práctica, así paramos un poquito, pero ya estamos casi bastante avanzados en lo que tenemos que ver hoy. El efecto fotoeléctrico, bien, y ya es un poquito lo que nos falta. Lo vamos a ver. Después vamos a la práctica. Así ya descansamos un poquito de tanto teórico y hacemos más práctica. Bueno, en el seminario, en el punto 1, punto 2, con lo que vimos, ya lo podemos hacer. A ver. Punto 3 también. Hasta el punto 3 podemos hacer con lo que vimos hasta ahora. Bueno, ven que hacía falta avanzar bastante para poder resolver el seminario, por eso necesitaba avanzar para que podamos hacer algo. Bueno, el punto 1 dice, determinar la energía de un fotón. Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, ¿pero qué es un fotón? Bueno, ¿es lo mismo que un cuanto? No. Hay una pequeña diferencia, una diferencia sutil, pero no es lo mismo. A veces se habla de fotón y de cuanto como si fueran sinónimos, pero no lo es. O sea, el fotón es como la partícula que transporta un cuanto de energía. ¿Y qué es un cuanto? Es una determinada cantidad de energía. Es un paquete de energía. Planck propuso eso, que la energía era emitida o absorbida, pero siempre en forma de paquetes de energía, no de manera continua. Y propuso su ecuación para que la podamos calcular, la energía de un fotón. ¿Y qué es un fotón? El fotón es la partícula que transporta ese cuanto de energía. ¿No? Esa es la diferencia que hay. Entonces, cuando me dicen determinar la energía de un fotón, ¿qué ecuación tengo que usar? La que acabamos de ver, la de Planck. Energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. Bueno, esta otra ecuación también es importante porque la vamos a usar mucho, que es la de la velocidad de la luz. Acá tenemos el valor 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, o sea, la velocidad de la luz en el vacío es igual a lambda por nu. ¿Mm? Bueno, cuando me dice entonces determinar la energía de un fotón, ya sé qué ecuación tengo que usar. Dice, bueno, ustedes tienen calculadora, yo les voy a pedir que ustedes participen con la calculadora, haciendo los cálculos y así vamos haciendo más interactivo esto, ¿sí? Bueno, en el primer caso, dice, determinar la energía de un fotón para ondas de radio, y tengo de dato 1500 kilohertz. Hertz es unidad de frecuencia, ¿no? Entonces me están dando de dato frecuencia, pero en kilohertz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, la energía del fotón es igual a H por nu. Nu es la frecuencia. Si yo quiero determinar esa energía en Joule, este H, fíjense, acá lo tengo, tiene unidad Joule por segundo. Esto ya está en Joule por segundo. Entonces, la frecuencia la voy a tener que expresar como 1 sobre segundo. Y esto es el Hertz. Eso es Hertz. Es lo mismo que Hertz. Segundo a la menos 1. Entonces lo puedo escribir así. Bien. Segundo a la menos 1. Y acá tengo kilohertz. Entonces esto lo tendría que llevar a Hertz para poderlo expresar como segundo a la menos 1 y multiplicar por la constante de Planck para calcular la energía.
¿Sí? A ver, entonces vamos a hacerlo. En el caso de 1A, punto 1A, tengo energía igual a H por nu. Energía entonces es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. O necesito reemplazar la frecuencia. La frecuencia es 1500 kilohertz. ¿A cuántos hertz sería igual eso? ¿A cuántos hertz? Pueden, 1.500.000. 1.500.000. bien. O podríamos, para expresarlo con notación científica, podríamos decir por cuánto. 1,5 por 10 a la 6. Bien. 1,5 por 10 a la 6 hertz. Bueno, reemplazamos y entonces ¿cuánto da? La energía. Eso sería la energía entonces de un fotón. Nueve coma 9,95 por, ya sabemos que acá esto es lo mismo que 1 sobre segundo. Voy a poder simplificar los segundos, me va a quedar en joule. ¿Cuánto da? Por 10 a la menos 28. Por 10 a la menos 28. Bien. Bueno, esa sería la energía de un fotón. Con la F de energía de un fotón. ¿Sí? Bueno, vamos al punto 1B. Luz verde de 550 nanómetros. Nanómetros es unidad de longitud. ¿Mm? Entonces, esto es longitud de onda. También me pide calcular la energía de un fotón. La energía de un fotón es igual a H por nu. Pero también puedo poner nu en función de longitud de onda, porque C es igual a nu por lambda, frecuencia por longitud de onda. Entonces nu es igual a C sobre lambda. Puedo poner acá H igual a C sobre lambda. C ya sabemos cuánto vale. ¿Sí? Y lambda lo podemos, tenemos acá el valor, nanómetros, pero nosotros estamos calculando la energía del fotón en joules, estamos trabajando en el MKS. Eso quiere decir que acá tendría que trabajar entonces en metros, no en nanómetros, para longitud de onda. Entonces, estos 550 nanómetros lo tendría que pasar a metro, ¿sí? Y metro, ¿cuál es la equivalencia entre nanómetro y metro? Un nanómetro es igual a 10 Una millonésima parte. a la menos 9 metros. ¿Sí? 10 a la menos 9 metros. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Lambda en metros. Vamos. Lambda, lambda en metros. 5,5 por 10 a la menos 9. 550 por 10 a la menos 9. Sí. ¿Sí? Bueno, o 5,5 ya no queda a la menos 9 si ponemos 5,5 como decir, quedaría con menos 7. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, o ponemos 550, directamente nos multiplicamos por 10 a la menos 9 y ya está en metros. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a poner acá. Y este valor de C, que ya está en el MKS, lo ponemos en C.
Y acá tengo la constante de Planck que va acá. Bueno, tenemos todo para reemplazar. ¿Cuánto da? O sea, tenemos energía del fotón, que es igual a 3,63, 34 por segundo por 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre la longitud de onda 550 menos 9 metros. Ahora sí, ven que allí metro con metro se va, segundo con segundo se va, y entonces va a quedar energía de fotón en joule. ¿Cuánto da? ¿Alguien tiene el valor ya? Bueno, tienen que, cuando se unan a clase, como las clases son teórico-prácticas, siempre, por favor, con calculadora, ¿sí? Siempre con calculadora y tabla periódica. Yo la tabla periódica se les voy a compartir en el aula para que ustedes la impriman y la tengan siempre con ustedes. Así no se hace olvidar. Bueno, ¿alguien tiene ya el valor? Profe, sería 3,61 por 10 a la menos 19. Bien. 3,61 por 10 a la menos 19 joules. Sí. Bueno, eso sería el 1B. Bueno, para el 1C, este es de la bombilla de 60 watts de luz amarilla. Ahí tienen la longitud de onda, nada más que la longitud de onda acá está en Armstrong. Es muy parecido, o sea que se queda para ustedes, porque acá también, como en la parte B, tienen de dato la longitud de onda, pero está en otra unidad. En lugar de estar en nanómetro como estaba acá, acá está en Armstrong. Está en Armstrong. Entonces, simplemente hay que buscar la equivalencia. Armstrong, ¿sí? Ahí. Un Armstrong es 10 menos 10 metros. ¿Sí? Eso anótenlo para hacer el C. Bueno, se queda para ustedes. Un Armstrong 10 menos 10. Que sea mejor cálculo, similar al B. El dato es la misma. Bueno, vamos a este. Que también está metido, ese sería un CD, sería este. D. Dice, una determinada radiación tiene una longitud de onda de 474 nanómetros. ¿Cuál es la energía expresada en julio de un fotón y B de un mol de fotones de esta radiación? Ese también va a quedar para ustedes, pero quiero que ustedes me digan cómo lo harían. A ver cualquiera que gane me allí también tengo que hacer como en el caso anterior, me pide calcular la energía de un fotón. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora, cálculo de energía de un fotón. ¿Y qué tengo de datos? Longitud de onda, en nanómetros. O sea que la parte A... Bueno, los nanómetros los pasaría a metro para trabajar con el MKS y bueno, hago la fórmula como la hicimos hace ratito. Y luego supongo que se multiplica por el, bueno, la cantidad de partículas que hay en un mol, el número de Avogadro. Y bueno, y nos daría la cantidad de mol energía por mol de fotones. Muy bien, exactamente. O sea, este punto, que sería D, en realidad se hace igual que el B, se hace igual que el B para responder a... Porque cuando aplicamos esta fórmula, estamos calculando la energía del fotón. Entonces, esto se calcula, sí,
pero como tenemos de dato la longitud de onda, esto sería H por C sobre lambda. Eso sería el concepto. Es igual que B. Pero en esta partecita donde me dice que calcula la energía por un mol de fotones, nosotros sabemos que un mol es una unidad de cantidad de materia. Un mol, cuando yo digo un mol de algo, es lo mismo que decir que tengo el número de Avogadro de algo. ¿Sí? Un mol implica eso. Tengo el número de Avogadro de algo. Un mol de átomos implica el número de Avogadro de átomos. Entonces, si yo quiero la energía de un mol de fotones, no de uno solo, calcularé aquí y luego voy a multiplicar por el número de Avogadro para tener un mol, la energía que emite, digamos, un mol de fotones de radiación. ¿Mm? Eso es todo. Entonces, así como hacemos ese problema, tienen que darse cuenta, por ejemplo, si en el parcial 1 le dice, la energía emitida por un mol de fotones es tanto. Calcule la longitud de onda de la radiación. Entonces ahí van a tener que tener la precaución, como le dice que es la energía emitida por un mol de fotones, primero van a tener que dividir por el número de Avogadro para sacarla de un solo fotón, y entonces ahí recién puedo usar la ecuación de Planck, porque la ecuación de Planck me da la energía de un fotón, no de un mol de fotones. ¿Sí? Bueno, por eso lo puse a propósito este problemita, porque si no se genera esa dificultad por ahí en el parcial que hace mal un cálculo. Bueno, vamos al problema 2. Dice, ¿cuál es la longitud de onda en nanómetros de la luz con un contenido de energía de 1799 kilojoules por mol? Ahora me están dando la energía y me piden que calcule la longitud de onda. Y una vez que tenga la longitud de onda, acá tenemos el espectro electromagnético, para poder ver dónde cae. Para ese valor de longitud de onda, vamos a ubicarlo acá y vamos a ver, cae en la zona del rayo gamma, rayo X, ultravioleta, visible, fíjense de tan estrecha que es la banda visible. Acá en la banda visible es lo único que yo puedo ver, y depende de la longitud de onda, veo determinado color, ¿no? Para longitudes de onda más alta veo un rojo, si anda en los 600, 580 anda un amarillo, un poquito más alto, más bajo un verde y así. Y si tengo longitudes de onda más largas, puedo caer en la zona del infrarrojo, de las microondas o de las ondas de radio, de onda corta y onda larga. Bueno, eso es lo que me está pidiendo este punto. Bueno, tengo la energía y necesito calcular la longitud de onda. Entonces, ¿qué ecuación aplico? La misma que nosotros estábamos usando. Fíjense, qué cuidado hay que tener. Acá me dicen, ¿cómo trabajarían con esto? Miren, justo, ya que tienen el problema. ¿Cuál es la longitud de onda en nanómetros de la luz con un contenido de energía? Me dan la energía, pero tiene esta unidad, kilojoules por mol. Quiero calcular la longitud de onda. Entonces yo sé que la energía de un fotón es igual a H, la voy a poner yo en función de longitud de onda, porque yo quiero calcular la longitud de onda. C sobre el lambda. Esto quiero calcular, es este problema. ¿Cómo hago con este dato? Dice 1799 kilojoules por mol. A ver, cualquiera de ustedes me puede decir qué hay que hacer primero. Lo primero que hay que hacer es dividirlo para deshacernos de la unidad del mol porque, bueno, la longitud de Planck utiliza la de un solo fotón. Claro, o sea, quiere decir que a este valor, primero lo tendría que dividir por el número de Avogadro para sacar recién, cuando yo hago esto, ¿qué estaría calculando? Energía de un fotón. Bien, ahí recién tendría este valor. ¿Por qué? Por la unidad que tiene, dice que esto es para un mol. Y yo lo que tengo acá en la ecuación de Planck es la energía de un solo fotón. Entonces, hago ese cociente, reemplazo acá y despejo lambda. Bueno, lambda, ¿qué me va a quedar igual? A, H, C sobre la energía de un fotón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así quedaría. ¿Y qué más tendría, qué otro cuidado tendría que tener antes de reemplazar?
¿Hay algún problemita con unidad acá o no? A ver. Miren que la unidad que tiene 1799 kilojoules por mol. ¿Qué más harían antes de reemplazar? Ah, pasarlo a joules. Bien, porque acá está kilojoules, ¿sí? Entonces esto lo pasaría a joule. ¿Por qué? Tengo que pasarlo a joule porque fíjense en la unidad que tiene la constante de Planck. No tiene kilojoules, tiene joule por segundo. ¿Sí? Joule por segundo. A ver. Lo voy a bajar. Ahí se ve. ¿Ven? Miren, la constante de Planck no está en kilojoules, está en joule por segundo. Entonces yo no puedo reemplazar kilojoule en la fórmula. Entonces, tengo que tener la precaución. A este valor lo voy a dividir por el número de Avogadro y después que haga esto, voy a pasar kilojoule a joule. Y después recién voy a reemplazar acá. Energía de un fotón igual a P por este valor. Y después calculo la. ¿Mm? Estos son los pasos que tengo que seguir. Bueno, veamos cómo hacemos. Bueno, a ver si voy a poner acá los valores para que ustedes también puedan ir haciendo. Yo salto un poquito por allá. Bien. ¿Cuánto les da la energía? ¿Cuánto era la velocidad de la luz, profe, perdón? La velocidad de la luz, 3 por 10 a las 8 metros por segundo. Bueno, ¿cuánto les da? Vamos a la energía primero. 1799. Dividido el número de Avogadro. O le pasemos primero kilojoule a joule. Es como pasar kilogramo a gramo. O sea, ¿por cuánto tengo que multiplicar para pasar de kilojoule a joule? Hay que multiplicar por 1000. Por 1000, y ahí estaríamos pasando a joule por mol. ¿Sí? Ahora, para que sea la energía de un fotón, a esto lo tengo que dividir por el número de Avogadro. ¿Sí? Sería 1799 por 1000 sobre el número de Avogadro. Y ahí sí ya lo tendría en joule. ¿Cuánto da la energía de un fotón? Después, ¿cuánto vale el nuevo Avogadro? Ahí me dio 2,98 por 10 a la menos 18. ¿Cuánto? 2,98 por 10 a la menos 28. 18. A ver, ¿alguien más le da el mismo valor? Sí, a mí también me da lo mismo. Bien. Entonces, da 2,98 por 10 a la menos 18 joule. Esto es joule. ¿Sí? Bueno, tenemos que calcular la longitud de onda. Nosotros sabemos entonces que E es igual a la energía del fotón H por T sobre lambda. Entonces, lambda es igual a H por T
Entonces acá lambda es igual a 6,62 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8. Y ustedes ponen las unidades, ¿no? Yo lo estoy poniendo así para no ocupar más espacio, nada más. 2,98, siempre pongan las unidades, ¿no? Por 10 a la menos 18. Y ahí sacamos lambda. Ahí lambda me va a dar en metro, porque estamos trabajando en MKS. Esto es joule por segundo, esto es metro por segundo, y esto es joule. Entonces me da metro. Bueno, ¿ahí cuánto les da? Sesenta y seis coma setenta y cuatro por 10 a la menos 9. 66, 74 por 10 a la menos 9. sí, puede ser. O, bueno, A mí también me si lo, 6,67 por 10 a la menos 8. bueno, todos están sacando medio aproximado en función de cómo escriben estos valores, ¿sí? Bueno, tomemos uno, bueno, yo tengo así, 6,64. Profe, me da 6,67 por 10 a la 12. Bueno, no, ahí ya algo ahí le has errado mucho. Los otros valores que dieron los chicos sí andaban en el rango. Porque no están sacando mal, los primeros chicos que me dieron resultados no están sacando mal, sino que estaban, digamos, redondeando diferente, no redondeando, digamos, ajustando o expresando con distintos valores de notación científica. Sí, no está mal. O sea, el alumno que me dio el resultado en el orden de 10 a la menos 9 no estaba mal. Tampoco la chica que me dio el resultado del 10 a la menos 8, donde decía 6,67, algo así, tampoco estaba mal. Pero el 10 a la menos 12 sí. Bueno, ese sería igual, recalculen. No hace falta que le dé exactamente el valor que tengo yo, pero por lo menos tiene que andar en el orden. Puede ser 6,67 por 10 a la menos 8 perfectamente, o 66,4 por 10 a la menos 9, tampoco estaría mal. Está corrida la coma nada más, no está mal. Sí, bueno, ahora quiero que ese valor me lo den en nanómetros para que entremos a la gráfica. Esos metros pasen a nanómetros sabiendo que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Bueno, mientras ustedes piensan un poquito ya, me dan unos segunditos, yo estoy con ustedes, pero lo pasan. Díganme, además de sacar el valor, me dicen ustedes en qué zona cae.
Bueno, ¿cuánto les dio y en qué zona cae entonces? Me dio 66,7 y caería en los 66,4. ultravioletas. Bien. Sí, Yo tengo ultra. 66,5, pero está bien. Eh, entonces tomemos como que lambda, entonces yo tengo 66,5 nanómetros por unidad. Pongan lo que ustedes les da, porque cada uno fue redondeando o expresando distinto con distintos valores de notación científica y por eso queda un poquito. Pero tienen que andar en el orden. ¿Sí? Por ejemplo, 66,50 nanómetros tengo yo. Si me fijo acá, estamos cayendo por acá. En los ultravioletas. ¿Vale? Entonces, ¿es una radiación que podemos ver? Pregunto. No. No, no la podemos ver. Solo podemos ver lo que cae acá, en la zona visible. Que acá está agrandado. ¿Sí? Entonces esa radiación no la podemos ver. Bien. Bien, chicos. Bueno, en la parte B queda para ustedes. Ahí dice, la energía de un fotón, me da la energía, pero ahí ya es de un fotón. Pregunta cuál es su longitud de onda en nanómetros. O sea, similar que la anterior, nada más que ahí me está dando ya la energía de un fotón. Así que no es exactamente como la anterior. Hay una pequeña diferencia, porque esa ya es la energía de un fotón. Y pregunta cuál es la longitud de onda. Y bueno, acá estaría bueno también que ustedes de paso se fijen en qué zona cae. Decir si esa radiación se va a ver o no se va a ver. ¿Mm? Bueno, ahí tienen más agrandado la zona del espectro del visible. ¿Mm? El color que corresponde a cada longitud de onda. Bueno, el 3 lo podemos hacer también. Hagamos el 3. Dice, indique si cada uno de los siguientes enunciados es falso o verdadero. Justifique en cada caso su respuesta. Bueno, tenemos A, B, C, D. A ver, ¿qué opinan de A? Dice la velocidad de la luz. A ver, verdadero o falso. Piensen bien. La A es falsa porque es una constante universal es una constante universal. Claro, la velocidad de la luz tiene siempre ese mismo valor, siempre que estemos en el vacío. ¿No? Depende de en qué medio estamos. Entonces esa sería falsa. La B. Dice los fotones de luz de 400 nanómetros de longitud de onda son de igual energía que los fotones de luz de 500 nanómetros de longitud de onda. Recuerden lo que habíamos dicho cuando veíamos acá el espectro. Acá, ¿qué habíamos dicho? Que mientras donde se encuentre depende su energía. Mientras más abajo esté, más baja es su energía. Mientras más arriba esté, más alta es su energía. Bien, la longitud de onda, si nos fijamos los valores acá, pasamos en nanómetros, centímetros, a metros, o sea que aumenta hacia abajo la longitud de onda en esta representación del espectro electromagnético. ¿Sí? Pero la energía varía en sentido contrario. Las radiaciones con longitud de onda más cortas son más energéticas, por eso los rayos gamma, los rayos X. Ustedes saben que con los rayos X nos hacemos las plecas, nos atraviesa, es una radiación penetrante para nosotros, o sea, tiene mucha energía. ¿Mm? Y su longitud de onda corta. ¿Mm? Los rayos o radiaciones que tienen mayor longitud de onda son menos energéticas. ¿Mm? Ahí están
microondas, las ondas de radio. ¿Mm? Entonces, ¿y de dónde podemos deducir esto? De la ecuación de Planck. Porque Planck, ¿qué nos dijo? Que energía es igual a H por mu. ¿Sí? H por mu. Y mu es igual a E sobre onda. Acá se nota la proporcionalidad. La frecuencia de la radiación es directamente proporcional a la energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una radiación de alta energía, ¿cómo es su frecuencia? ¿Alta o baja? Baja. Ajá. Si tiene alta energía, Tiene que tener baja longitud de onda. no, pero la frecuencia, digo yo. ¿Cómo son? ¿Inversa o directamente proporcionales? Energía y frecuencia. Proporcionales. Directo. ¿Son Directamente inversas? No. Proporcionales. Estas son directamente proporcionales. Estas son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor energía, mayor frecuencia. A menor energía, menor frecuencia de la radiación. En cambio, al estar colocados uno en numerador, otro en denominador, son inversamente proporcionales. Acá, a mayor energía, menor longitud de onda. A menor energía, mayor longitud de onda de la radiación. ¿Mm? Y eso lo pueden ver acá. Después miran bien esta representación que tienen ahí en la guía. ¿Mm? Justamente, fíjense, hacia arriba aumenta la energía y fíjense, esto es frecuencia. Aumenta hacia arriba, ¿ven? La frecuencia de la radiación es mayor hacia arriba, en el mismo sentido que aumenta la energía. En cambio, la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Varía de manera inversa. Cuando la una aumenta, la otra disminuye y viceversa. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando vamos acá, ¿qué podemos decir de la premisa? Premisa B. Los fotones de luz de 400 nanómetros de onda son de igual energía que los fotones de luz de 500 nanómetros de longitud de onda. ¿Es verdad que son iguales de energía? No es falso. ¿Cómo serían las energías? Bueno, es falso, pues se puede decir por el gráfico, que bueno, indica que la energía aumenta según va disminuyendo la longitud de onda, y también se puede justificar por la ecuación diciendo que son inversamente proporcionales. Bien, ¿cuál de esas radiaciones de longitud de onda de 400 y 500 nanómetros sería de mayor energía? La de 400. La de 400 nanómetros es de mayor energía, ¿sí? Bien, porque son inversamente proporcionales. Bueno, sí, la energía de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda. ¿Verdadero o falso? Recién lo vi. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿sí? Bueno, D. La longitud de onda de un fotón es proporcional a su frecuencia. También verdadero. Es verdadero, también lo acabamos de ver, ¿sí? En la gráfica y también en la ecuación. ¿Mm? Bien, ¿No chicos. no es inversamente proporcional porque está en el denominador? ¿Cuál? La longitud de onda y la frecuencia. Ah, no, el D, la longitud de onda de un fotón es proporcional a su frecuencia. Sí, es inversamente proporcional. Perdón, yo estaba convencida de que estábamos viendo energía. Sí, tiene razón su compañero. Bien, están despiertos, entonces soy yo la que está dormida. Repitamos entonces para que nadie ponga mal. En A, ¿era verdadero o falso? La velocidad de la luz incrementa proporcional a su frecuencia. Pongamos acá. A, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué dijimos que era falso? Porque el valor Sí, siempre es constante. Porque está al Claro, vacío. claro, Vacío. porque de la velocidad de la luz no es que dependa de la frecuencia, sino que más bien del medio en el que se propaga. Y en el vacío, que es como nosotros estamos trabajando siempre para los cálculos, eh, tiene ese valor, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sí, es una constante en ese medio. B,
Los fotones de luz de 400 nanómetros de longitud son de igual energía que los fotones de luz de 500 nanómetros de longitud. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Habíamos dicho que era falso porque a mayor longitud de onda, esa radiación tiene menor energía. ¿Sí? Y viceversa. C. La energía de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda. Verdadero. Verdadero. Pero, ¿por qué? Ahí en la expresión se ve. ¿Sí? Estas son inversamente proporcionales. Entonces, es falso, falso, pues, verdadero. Vamos a D. La longitud de onda de un fotón es proporcional a su frecuencia. Para eso veamos cuál es la ecuación que los relaciona. Nu es igual a C sobre lambda. Esa es la relación que tiene. Frecuencia y longitud de onda. Inverso. Inversa. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Ahora sí. Bueno, ahora sí quedó claro. ¿Mm? Sí, profe. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, a ver. Acá dejo de compartir. Veamos entonces de generar. Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Bueno, generemos entonces el grupito